Bienvenidos a todas, a todes, a todos a esta parte en donde vamos a platicar tenemos el agrado de estar con el doctor Alfonso Hernández Barrón, quien es presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco y que en el marco de este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Cultura de Paz tenemos el agrado y el honor de contar con su presencia. Doctor, le agradecemos mucho que esté aquí, por su tiempo, por su disposición, por toda la información y por el compartir todas esas buenas prácticas por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco hacia con las demás comisiones de derechos humanos. Y para esto quisiéramos nosotros hacerles algunas preguntas que nos pudiera orientar, que nos pudiera ayudar, y a todas las personas que nos escuchan en torno a la importancia que tiene la protección no jurisdiccional de los derechos humanos en México. ¿Qué importancia tiene, doctor? Bienvenido. Mucho gusto y muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros estamos muy contentos de este espacio de diálogo entre comisiones de derechos humanos de distintos estados de la República, que nos permite compartir buenas prácticas, fortalecer nuestros procesos, retroalimentarnos mutuamente, y que nunca nos habíamos dado la oportunidad de tener un espacio de diálogo como este que hoy estamos teniendo. Lo celebramos. Y justo esto nos orienta a este planteamiento que me haces en relación al Sistema Público de Defensa de Derechos Humanos, que como sabemos surge hace aproximadamente 30 años. Estamos hablando de la década de principios de la década de los 90. Recordemos el contexto mundial en ese momento, ¿no? Reciente todavía la caída del muro de Berlín, en esta tercera ola democrática, que llevaba a la creación de este tipo de entidades públicas que favorecieran el respeto de los derechos y las libertades fundamentales. Durante estos 30 años, este Sistema Público de Defensa de Derechos Humanos ha ido evolucionando. Ya tenemos incluso una reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2011. De tal manera que este Sistema Público de Derechos Humanos ha cumplido un papel muy importante en la construcción de la democracia del Estado mexicano. Ciertamente a 30 años también debemos replantear su funcionamiento, porque las nuevas ciudadanías pues tienen exigencias todavía mayores y más complejas que las que existían en aquel momento. En este momento pues tenemos un sistema nacional que integramos las entidades federativas con nuestras comisiones locales y también nuestra homóloga, la CNDH. Juntos formamos el Sistema Público de Defensa de Derechos Humanos no jurisdiccional en nuestro país, que como sabemos, pues el no jurisdiccional implica que hay un sistema jurisdiccional, es el que operan las y los funcionarios de los poderes judiciales, tanto del fuero común como del fuero federal, que también ellos han tenido un impacto todavía con mayor profundidad a partir de la reforma constitucional de junio del 2011, porque ellos, al ser órganos de legalidad, con toda una carga procesal, pues tienen implicaciones todavía más puntuales para la aplicación de todas estas reformas. Y esto ha obligado a que haya una transformación del sistema jurisdiccional. Y ese mismo avance ha provocado que los organismos del no jurisdiccional también nos reinventemos y encontremos una nueva dimensión de impacto en favor de los derechos humanos. Ahí decir que las comisiones de derechos humanos, sin embargo, durante todo este tiempo han hecho un aporte muy importante en la vida democrática del país. Recordemos que durante este tiempo ya hemos tenido alternancia política, al menos en 3 ocasiones a nivel nacional, en muchas entidades del país también. Es decir, en México de entonces ahora es distinto, y sin que digamos que hoy pudiéramos estar mejor o peor que en aquel momento, pero evidentemente ha habido cambios, y en esos cambios sin duda el sistema no jurisdiccional ha aportado porque se nutre de la recepción del derecho internacional de los derechos humanos. Recordemos que estos sistemas de defensa de derechos humanos surgen del ámbito internacional, más allá de la figura que históricamente conocemos como el ombudsman o ombudsperson, como ahora lo identificamos. Tenemos otras instancias del sistema internacional de derechos humanos a nivel global, como son las instancias que operan dentro de la ONU
o a nivel regional dentro de la Organización de Estados Americanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los criterios normativos que van surgiendo del trabajo de estas instancias y también con la progresividad que implica la aprobación de tratados internacionales, han encontrado en el sistema no jurisdiccional, las comisiones de derechos humanos, la forma de aterrizarlo en nuestra dimensión jurídica, política y administrativa. Es decir, nosotros hemos abierto en un primer momento la recepción del derecho internacional de los derechos humanos y ahora lo vemos ya pues con muy esperanzador en el sistema jurisdiccional. Pues, ha cumplido un papel muy importante el sistema no jurisdiccional, que eso implica que ahora también tiene que replantearse, justamente. Así es. Muy bien, muy interesante, doctor, le agradezco mucho. Y en torno a en este sentido, no podemos negar que de repente desde la sociedad, incluso algunas autoridades, instituciones, al ver cierta resistencia frente al tema de los derechos humanos, al tema de los sistemas no jurisdiccionales o el sistema no jurisdiccional de protección, ¿usted considera, doctor, que el sistema, desde la lucha que llevamos a cabo desde diferentes organismos protectores, considera que realmente funciona el sistema no jurisdiccional de protección? Ha cumplido un papel muy importante, pero ahora tiene que transformarse para tener mayor incidencia. Y lo primero que hay que hacer es llevarlos a su mejor versión, con las facultades que ya tienen, pero sobre todo difundir cada vez más entre la sociedad y las instituciones el vínculo con las comisiones públicas de derechos humanos. Pongo un ejemplo. Para acceder a los fondos de víctimas, ya sea porque alguien ha sido víctima del delito o de violaciones de sus derechos humanos, se requiere por lo general una sentencia de un órgano jurisdiccional o una recomendación emitida por una comisión de derechos humanos. Entonces, con esta recomendación que nosotros planteamos, la víctima puede acceder a las medidas de reparación integral del daño, que son de restitución, de compensación, de rehabilitación, garantías de no repetición, entre otras, ¿no? Entonces, y es funcional. Lo que luego sucede es que no se conoce bien cómo funciona el sistema público de defensa de derechos humanos y se puede caer en el error de buscar que tenga atribuciones que la ley no nos da. Sin embargo, con lo que tenemos ahora podemos incidir de forma muy amplia en la sociedad en general, sin que esto signifique que necesitamos más herramientas. Totalmente. Y por último, doctor, ¿cuáles cree usted, cuáles serían algunas propuestas para lograr que este sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en México pueda funcionar mejor? Quizás, yo sé que puede tener usted muchas ideas, pero algo concreto, algo que usted nos pudiera aportar. ¿Qué se necesita? Desde luego, creo que requerimos una reforma constitucional, sobre todo considerando que hubo una reforma en junio del 2011 que ahora coloca en una dimensión todavía mayor la obligación de respetar los derechos y las libertades fundamentales en este país. Nuestra Constitución ahora coloca como punto de partida de todo nuestro andamiaje jurídico el respeto a los derechos humanos, desde el título primero, capítulo primero, artículo primero de nuestra Constitución. Luego entonces las comisiones de derechos humanos hoy requieren tener mayores herramientas. ¿Qué herramientas? Yo, por ejemplo, considero que todos los gobiernos municipales deberían de tener una propia instancia similar a una comisión municipal o ombudsperson municipal en materia de derechos humanos. Todas las dependencias públicas, los programas de gobierno, los programas de estudio en las escuelas, por ejemplo, ¿no? El tema de las asignaciones presupuestales, que de verdad se trabaje por una auténtica autonomía y no quede sujeta a los vaivenes políticos o partidistas, que luego terminan afectando la autonomía de las comisiones de derechos humanos. Se nos han ido dando algunas atribuciones, como la posibilidad de ejercitar las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, pero aún no logramos que, por ejemplo, la Corte nos tenga un criterio amplio para que se puedan avanzar con controversias constitucionales. De tal manera que sí se requiere una reforma constitucional que fortalezca la autonomía de las comisiones de derechos humanos, presupuestos no discrecionales, presupuestos asignados por la cantidad de población, por la extensión territorial, la interseccionalidad que nos lleva a la atención especializada a los diferentes sectores de la población, mayor fuerza de vinculación a nuestras resoluciones.
no necesariamente en el esquema del sistema jurisdiccional, porque eso desnaturaliza la función de las Defensorías Públicas de Derechos Humanos. Pero desde luego que nuestras resoluciones son útiles para activar otros mecanismos de exigibilidad, y en ese sentido las reformas constitucionales nos pueden ayudar para que esto tenga todavía mayor impacto. Excelente. Doctor, pues le agradecemos muchísimo por su atención y por sus comentarios. El doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco, agradecemos su tiempo y seguimos aquí en el primer Congreso de Derechos Humanos y Cultura de Paz.